Iglesia, buenos días, que el Señor les bendiga en este domingo, es el segundo domingo del mes de septiembre, y continuamos, hermanos, con la enseñanza de los peligros de judaizarse. El día de hoy, hermanos, vamos a tocar el tema de la obediencia a los mandamientos trae salvación. Es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Antes de entrar en materia, hermanos, queremos nuevamente agradecerles mucho la participación que han tenido en el plan de lectura por pareja, este proyecto que hemos lanzado, que incluso platicando con otros hermanos de la iglesia, todos nos comentan de los sorprendidos que están de la colaboración, la participación de todos ustedes. En verdad es algo que me gusta mucho, el que estén leyendo la Biblia por matrimonios, en la pareja que le tocó, que estén platicando, que estén incluso investigando en internet o en algún diccionario bíblico tal vez que ustedes tengan, aspectos como los nombres el significado del nombre de Caín, de Abel, de Set, por ejemplo, y otras cosas más que hemos estado viendo a lo largo de esta semana. Iglesia, muchas gracias. Créanme que con esto, primero, alabamos a nuestro Dios, le glorificamos. Segundo, estamos aumentando nuestra convivencia en este tiempo de pandemia. Nos hablamos por teléfonos unos a otros, nos estamos mensajeando también. Hermanos, hermanas que tal vez no tenían mucho contacto, lo están teniendo ahora. Y sobre todo, hermanos, sobre todas las cosas es que estamos aprendiendo a estudiar la Biblia. Por ahí del martes en la noche, si no me equivoco, la hermana Betty preguntaba que si Dios había hecho a Eva el mismo día que hizo a Adán. La respuesta es sí, aunque ya lo dije también por el grupo de WhatsApp de la iglesia. Eh, y recordemos, hermanos, que la misma Biblia nos dice que un día son como 1000 años para Dios y 1000 años son como un día. Esto nos habla que Dios no está sujeto al aspecto tiempo, espacio, como nosotros lo estamos. Él es dueño de absolutamente todo. Así que, hermanos, pero todo ese tipo de preguntas que les he dicho que con toda confianza y libertad lo pueden hacer, eh, nos agrada mucho, nos gusta mucho, hermanos. Sigan haciéndolo con toda confianza. Un saludo para todos ustedes y en especial para aquellos quienes, aunque no pertenecen a nuestra iglesia, Dios con nosotros de Ciudad Mante, entran a nuestros links, escuchan las predicaciones, la enseñanza de los miércoles y están recibiendo palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y que bendiga el tiempo que ustedes pasan con Él. Vamos a orar para poner ese tiempo en manos de Dios y vamos también a leer la Biblia, nuestra lectura bíblica para que la empiece a usted a buscar el día de hoy. Está en Efesios 2 del 11 al 22. La epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, del 11 al 22. Pero primero hagamos oración. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, gracias te damos en esta hora, buen Dios, por la gran bendición que nos das de reunirnos a través de este medio. Gracias, Señor, por cada hijo, cada hija tuya, cada matrimonio, cada familia que están ahí, Señor, en sus hogares, escuchando, Señor, esta enseñanza. Bendíceles y bendíceme, Señor celestial, en esta hora. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Dios, a hablar y a recibir tu palabra santa en esta hora, que sea de gran bendición en nuestras vidas, buen Señor. En Cristo Jesús, tu amado Hijo, te lo pedimos, Dios, y gracias te damos. Amén. Efesios 2, del 11 al 22. ¿Ya está usted ahí? Yo espero que ya tenga su Biblia física, su Biblia virtual, electrónica, lista y también lista para compartirla con otros que estén ahí con usted, su familia, su esposo, su esposa, sus hijos o algún invitado que por ahí el día de hoy llegó. Bienvenido. Compártale la palabra de nuestro Dios. Estamos en Efesios capítulo 2 del 11 al 22. ¿Ya está listo? Lo leemos juntos. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para moradas de Dios en el Espíritu. Uno de los aspectos, hermanos, que tenemos que cuidar mucho son las enseñanzas. El movimiento judaizante, hermanos, es un movimiento que ha ido tocando las puertas de los corazones de creyentes. Queremos definir algo muy bien, aunque ya lo hicimos hace algunos domingos. Hablar de judaizantes no es hablar de la iglesia judía en México que está intentando robar gente para su iglesia o introducir su ideología o su religión. No. Hablar de judaizantes hoy en día es hablar de cristianos o creyentes que han dado una importancia vital a aspectos de la religión judía, como el guardar el sábado, el circuncidarse. Aunque usted no lo crea, hoy en día se está hablando mucho de que el cristiano se tiene que circuncidar, de guardar las fiestas judías, de la famosa danza judía que hoy en día se da tanto en las iglesias pentecostales y en las famosas iglesias avivadas. ¿Qué más? Guardar los mandamientos, que es lo que vamos a ver hoy. Es decir, tengamos cuidado de no estar escuchando, predicando y viviendo sobre todas las cosas otro evangelio. Ya Pablo lo dijo de manera muy clara en Gálatas. Si aún un ángel del cielo, viniese y les hablase de otro evangelio diferente, dice Pablo, al que nosotros los hemos predicado, tal persona sea anatema. Era una maldición, pero más que nada era una sentencia. ¿En qué sentido? En que esa persona sería maldita en el sentido que estaría, por la manera de pensar, por la filosofía religiosa que ahora estaría él creyendo y viviendo, estaría alejado de Dios cada vez más y más. Aparentemente en su religiosidad la gente está más cercana a Dios, pero no se dan cuenta que el enemigo los ha engañado de tal manera que cada día están alejándose más y más de nuestro Dios. Cuidado con eso. Cuidado de querer colaborar con lo que ya Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso vino Jesús, porque no había absolutamente ningún hombre que fuese capaz de cumplir toda la ley y los profetas. Él vino y lo cumple. Y de ahí en adelante, por el cumplimiento que él hizo, usted y yo tenemos entrada al cielo solamente por la gracia y misericordia de Dios, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él ya pagó por nuestros pecados. Por lo tanto, ni usted ni yo, ni la persona más buena que usted pueda y quiera admirar, va a lograr sumar
un milímetro para su salvación. Vamos a entrar en materia. ¿La obediencia a los mandamientos trae salvación? Es una pregunta, hermanos, a la cual tenemos que inmediatamente, hermanos, decir no. La obediencia a los mandamientos no trae salvación. En el Antiguo Testamento, y esto lo vimos en el primer mensaje de esta serie, en el Antiguo Testamento se vivía bajo el pacto de obras o el pacto de obediencia. Dios, hermanos, establece en todo el Antiguo Testamento, escuche bien, 613 mandamientos en la Torá o en la ley, que son los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En ello está comprendido la Torá, en ella está comprendida la ley de Dios. 613 mandamientos que Dios establece de manera muy clara y los cuales todos los 613 mandamientos tenían que estarse obedeciendo. ¿Cuándo? Todos los días. Había ciertos mandamientos que no eran de todos los días. Por ejemplo, cuando la mujer después de dar a luz se tenía que presentar en el templo con ciertos aspectos. Bueno, no todos los días una mujer da a luz. Pero normalmente había un sinnúmero de mandamientos diariamente que se tenían que estar obedeciendo. Ahora, ¿por qué los mandamientos? ¿Por qué Dios establece el pacto de obras o de obediencia? Dios lo establece desde Adán. Usted y yo hemos estado leyendo ya el libro de Génesis, lo hemos estado haciendo muy bien, yo los felicito nuevamente y les invito para que puedan ustedes continuar haciéndolo. Porque si usted se da cuenta, cuando ya leímos Génesis 1, Génesis 2, Dios ordena, hermanos, a Adán y a Eva, les dice, de todos los árboles que están en el huerto puedes comer, pero hay uno del cual no puedes comer, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Había algo malo con que Adán y Eva comieran de ese árbol? No. Entonces es la obediencia, la manera en que nosotros podemos demostrarle a nuestro Dios que lo amamos. Dios, hermanos, Él es el creador del mundo, Él hizo el mundo. Por lo tanto, Él está en todo su derecho de establecer las reglas que Él quiere que sus hijos, en este caso Adán y Eva, cumplieran. Adán y Eva, como sus criaturas, debían una obediencia plena y perfecta a Dios. Antes de que Eva y Adán pecaran, ya había pasado mucho tiempo, no nos dice la Biblia cuánto, pero habían pasado tal vez siglos o milenios, en el cual Adán y Eva disfrutaban de ese lugar tan especial. Tal vez me diga, pastor, pero la Biblia dice que Adán y Eva vivieron tantos años. Recordemos que tenemos que considerar, antes de que el humano inventara, vamos a decirlo así, la medición del tiempo, el tiempo solamente Dios lo conocía perfectamente. Pero aún así, vamos a suponer que Adán y Eva tenían 20 años solamente viviendo en el huerto del Edén. Gozar de todo eso, hermanos, y pensar en perderlo, era conveniente que Adán y Eva lo consideraran. Aún así desobedecen. ¿Por qué Dios establece 613 mandamientos para el pueblo de Israel? Para ver, hermanos, qué tanto amaba Israel a Dios, qué tanto estaba dispuesto a negarse a sí mismo y a complacer a aquel quien todo lo da, aquel quien cubre todas nuestras necesidades y que siempre nos da lo mejor. Así que, hermanos, en el Antiguo Testamento, bajo el pacto de obras, era necesario, era conveniente, era indispensable la obediencia a los mandamientos para alcanzar salvación. Ahí sí era, hermanos, necesario, ahí no había otra manera de llegar al cielo, al paraíso con Dios, sino era a través de la obediencia. Pero Cristo viene y cumple la ley. Por eso, cuando está en la cruz del Calvario, Él dice, consumado es.
No me faltó nada, dice Jesús, de hacer de lo que se tenía que ver cumplido. Y con ello, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, consigue para nosotros, para usted y para mí, la salvación y la vida eterna. Así que, hermanos, el pacto de obras estaba basado en la observancia de la ley en el Antiguo Testamento. Ahora ya no, al menos para los que estamos en Cristo Jesús. Para los judíos hay tres clases de judíos o de religión judía. Están los ortodoxos, están los reformados y están los ortodoxos libres, hermanos. ¿Cuál es la diferencia de entre uno y otro? Bueno, la única diferencia que hay, hermanos, entre la religión judía es qué tan apegados están a cumplir la palabra de Dios. Y los más estrictos son los judíos ortodoxos. Son los que usted ve con el peinado todavía, sus chinitos, sus bucles todavía naturales, la barba hasta donde puede darse. En el Antiguo Testamento, por eso Dios les dice al pueblo de Israel que era necesario que se pusieran los filamentos, aquellas cajitas que se ponían en las muñecas y en la frente, donde tenían los mandamientos para que no los olvidaran. Por eso le dice Israel a su Dios, a su pueblo Israel, que tenían que enseñárselo a sus hijos en la mañana y al mediodía y en la tarde y al acostarse, porque era la base de su salvación, la obediencia. Si no hay obediencia, hermanos, no había salvación. Cristo, hermanos, en el famoso Sermón del Monte, lo deja muy claro. Ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se cumpla. Acompáñenme, vayamos a Mateo 5, versículos 17 al 20. Mateo 5, versículos 17 al 20. ¿Ya está usted ahí? Mateo 5, del 17 al 20. La palabra de nuestro Dios dice así. Son palabras de Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Tenemos que recordar, hermanos, en el tiempo de Jesús había varias sectas o varias líneas dentro la misma religión judía o del judaísmo. Los fariseos, los saduceos, los celotes y los sionistas eran son las cuatro más importantes líneas dentro de la religión judía. Los más apegados aparentemente eran los fariseos, eran incluso los que atacaban a Jesús, eran los que manejaban el Sanedrín. Pero por eso Jesús dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, o sea, ellos que se suponía que conocían la ley perfectamente, que todo el tiempo estaban delante de Dios sirviéndole y que entendían que no podían saltarse en ningún aspecto y aún así eran pecadores. Jesús les dice al pueblo, ustedes tienen que ser mejores que ellos. Tienen que observar la ley mejor que ellos. Tienen que ser perfectos para ser salvos. La respuesta de la gente sería, si los fariseos son lo máximo, ¿cómo quieres que nosotros seamos mejores que los fariseos? Pero Jesús les dice, si no son mejores que ellos,
entonces no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Porque no puede pasar que se cumpla ni una jota ni una tilde. ¿Se da cuenta cómo es la religión judía en ese sentido? Por eso yo dije en el mensaje pasado, aquellos que quieren vivir como judíos, o los mismos judíos, si aún tienen esperanza de ir al cielo, tienen que cumplir toda la ley a la perfección. ¿Es imposible? Claro que es imposible. Por eso vino Jesús, porque ningún hombre lo pudo hacer. Así que la única esperanza de salvación es Jesucristo, queridos hermanos. Por eso leímos Efesios 2, del 11 al 22. Es la manera en que podemos ser salvos. Acompáñenme otra vez, por favor, a Efesios 2, del 11 al 22. ¿Ya está usted ahí? Efesios 2, del 11 al 22. Lo vuelvo a leer y nos vamos deteniendo en algunos puntos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en los cuales usted y yo entramos, en cuanto a la carne, éramos llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si Cristo no hubiera venido, el único pueblo que tendría oportunidad aún de ir al cielo serían los judíos. Pero Cristo ya vino. Y cuando Cristo viene, bendito Dios, hermanos, abre la oportunidad a todos los gentiles. Usted y yo somos parte de ese pueblo gentil y hemos sido, hermanos, añadidos al pueblo de Dios por la fe en Jesucristo. Sigo leyendo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, ¿qué es lo que ahora nos da a nosotros la oportunidad para entrar al cielo, para ser salvos? No son el cumplir los mandamientos, sino es por la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Por eso dice el Antiguo Testamento, en especial Levítico, que la vida está en la sangre. La vida de Cristo se fue en la cruz del Calvario, derramando su sangre, para que sus pecados y mis pecados fuesen completamente perdonados por Dios. Y así somos ahora redimidos por el Señor. Porque Él es nuestra paz, Jesús es nuestra paz, que de ambos pueblos, dice Dios, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Jesús, con todo el sufrimiento físico que tuvo, dice, abolió en su carne las enemistades. ¿Cuál enemistad? La de nosotros con Dios, hermanos. La ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, también dice, aboliendo en su carne las enemistades, también abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Jesucristo, al cumplir toda la ley, la ha abolido en el sentido que es para salvación, el cumplir la ley para quienes creemos en Él. Para quienes no creen en Él, sigue siendo el cumplir toda la ley. Pero para quienes creemos en Jesús, Jesús abolió el cumplimiento de la ley para salvación. Lo quiero dejar muy claro, porque me va a decir, sálvese usted, entonces ya no tengo que cumplir la observancia de los mandamientos, ya no tengo que obedecerlos. No, yo no estoy diciendo que no los tenga que observar, usted y yo, pero ahora es diferente. Dice la Biblia que el que dice que ama a Dios, dice el apóstol Juan en su primera carta, cumple sus mandamientos, no para salvación, sino porque de esa manera entendemos que los mandamientos es la guía moral y espiritual que Dios nos ha dejado para ser realmente feliz en esta vida. Si no fuera por los mandamientos de Dios, hermanos, el mundo sería un caos. Aún, y yo quisiera que estuviera aquí conmigo el hermano Gary para que me ayudara en esto. Algún día, Gary, vamos a hacer un mensaje tuyo juntos
para que me ayudes en el aspecto de derecho, de leyes. Pero las bases de los estudios universitarios para los abogados es, hermanos, tanto la ley romana, pero sobre todo la ley romana se basa en los mandamientos del Antiguo Testamento. Por eso es que el mundo tiene una moral. Por eso es que la sociedad debe tener un comportamiento por los mandamientos expresados por Dios que regulan, hermanos, a la sociedad. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, hijos de Dios, que amamos a Dios, los debemos de cumplir? No robaremos, no mataremos, no codiciaremos. Todos esos aspectos nos ayudan a bien vivir. Así que dice la Biblia que Dios Jesucristo abolió la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, fíjese aquí, y mediante la cruz, dice la Biblia, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Cristo, a través del sacrificio en la cruz del Calvario, hace la reconciliación entre Dios y el ser humano. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, hablando de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de Jesús, ya no es a través de la obediencia a los mandamientos para salvación. Ahora la obediencia a los mandamientos es por amor y en la capacidad que Cristo nos da para hacerlo. Porque Dios es el que nos capacita. Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Y no me diga, es que Dios no me lo ha puesto en mí. Claro que Dios se lo pone en usted. Pero encontramos en el otro punto, donde dice el apóstol Pablo, encuentro que hay dos leyes dentro de mí. Está la ley espiritual que me lleva a hacer lo que Dios quiere, pero también está la ley de mi carne, que me lleva a hacer lo que yo quiero. Y ahí chocan. ¿Y cuál es la que gana? Bueno, la que esté más fortalecida. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Depende qué es lo que esté fortaleciendo. ¿El espíritu con Dios o la mundanalidad en la carne? No depende de Dios. Dios le da a usted la capacidad, el querer como el hacer, pero depende de usted y de mí. Así que dice Pablo, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? El Evangelio. Ahora somos parte del pueblo de Dios a través del fundamento que los apóstoles nos dejaron. ¿Cuál? Los Evangelios, las cartas paulinas, el Nuevo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bueno, termino. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que es muy clara la Biblia. Somos salvos a través de Jesucristo. ¿Debo seguir observando los mandamientos? Claro que sí. Pero ahora lo hago porque entiendo que Dios, creador de todo lo que existe, aún de mí mismo, ha dejado sus mandamientos como una ley moral de su carácter divino. Quienes lo seguimos, podemos vivir en paz. Podemos tener un buen matrimonio, una buena familia, ser bendecidos en el trabajo. No por la observancia de los mandamientos, sino por la obediencia a nuestro Dios. La obediencia siempre traerá bendición, hermanos. Siempre traerá bendición la obediencia. Porque es decirle a Dios, Señor, yo te amo. Muero a mi carne y vivo para ti. Por eso Pablo dice,
Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo en Jesucristo. Así que hermanos, tengamos mucho cuidado de tener ideas, conceptos equivocados. Necesito observar los mandamientos para ser salvo, para que Dios no me quite la salvación. No, eso es mentira. Y cualquiera que le diga esto está siendo un mentiroso. Está siendo una persona muy alejada de Dios. Somos salvos solamente a través de Jesucristo. Siéntase en paz, siéntase contento, en gozo de que lo que Jesucristo hizo por usted y por mí es más que suficiente. Lo que continúa, la obediencia, Dios nos capacita para ello. ¿Le parece bien? Que el Señor le bendiga, hermanos. Que Dios le ayude en su obediencia, que nos ayude a todos. Que Él siga haciendo sobre nosotros. Vamos a orar y con esto terminamos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, muchas gracias por este tiempo. Es maravilloso, Dios, saber cuánto nos amas y que tu sacrificio es suficiente para nuestra salvación. Toca la vida de tu pueblo, Señor. No nos permitas caer en engaños, Señor nuestro, sino que tu palabra sea, Señor, siempre nuestro camino. Que tu palabra alumbre ese camino por el cual vamos hacia ti. En el nombre de Jesús. Señor, bendice a tu iglesia. Mante, Quintero, a todos los que nos escuchan y ven, Señor. Ayúdanos en nuestras necesidades. Cuídanos y protégenos. Que tu bendición nos enriquezca y no añada ningún tipo de tristeza. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, sus familias, con nuestra amada Iglesia, Dios con nosotros y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Dios, hermanos, les bendice. Nos vemos el próximo miércoles y sigamos estudiando la Biblia. Bendiciones.